Muy buenas noches, amada y hermosa iglesia del Señor. Sean teniendo una cordial bienvenida a este servicio de miércoles, este servicio de oración. Sabes, hoy será una noche para adorar a nuestro poderoso Rey. Hoy queremos conocerte, Señor. Adóralo. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos pueden decirle? Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Dile. Y mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor
Siempre que mencionamos su nombre, cosas poderosas suceden. ¿Cuántos pueden decir amén? Sabes, hoy es una noche para decirle: Jesús, yo anhelo conocerte más. Yo deseo tener un toque real contigo. Y es una noche para olvidarnos de todo y tomarnos este instante para entregarle nuestro corazón al Señor. Él está esperando a su pueblo. Él anhela a su pueblo que exalte de corazón. Así que dile: Jesús. La bienvenida, Padre amado, a esta reunión. Sé tú tocando nuestros corazones en esta noche, Padre Santo. Te amamos, Jesús. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia, muy buenas noches, amados hermanos. Sean bendecidos todos los que han apartado su tiempo para el Señor en esta noche, para ser bendecidos. Un tiempo de coinonía, un tiempo de compartir, un tiempo de recibir la comida que viene del cielo, un tiempo para crecer espiritualmente, para afirmarnos en el camino del Señor, para conocer más acerca de nuestro propósito en esta vida. Le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por sus familias, por guardarlos, por protegerlos, por cubrirlos, por ponerlos delante de la presencia de Él. Y gracias, amados hermanos, por estar acompañándonos en esta noche. Gracias también a todos aquellos que invitaron personas para que también puedan crecer y puedan avanzar en la vida. La gloria es para el Señor toda. Y vamos a orar un momentico. Padre, en el nombre de Jesús, estamos poniendo este tiempo delante de tu presencia, Señor. Que seas
tú, Señor, obrando a través de mi boca, Señor. Que seas tú, Padre, así como con el profeta Isaías, pasando un carbón encendido por mis labios, Señor, para que la palabra que salga sea una palabra que llegue, que penetre, que corra, que sea glorificada en el corazón de cada uno de los oyentes. Los bendigo con toda bendición del cielo. Amén. Y bueno, hoy es miércoles. Estamos listos para la batalla de hoy. Y la palabra que vamos a presentar, el tema se llama la batalla entre las dos naturalezas del creyente. Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí estamos viendo dos pensamientos. Un pensamiento es hacia la carne. ¿Quiénes piensan hacia la carne? Los que son de la carne. Pero hay otro pensamiento que dice, un pensamiento en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes piensan en las cosas del Espíritu? Los que son del Espíritu. Pero no se trata simplemente de que algunas personas sean espirituales y otras personas sean carnales. Se trata también de que Pablo está hablando allí, en ese capítulo 8, de esa batalla fuerte que él viene hablando desde el capítulo 6 y 7 de Romanos, viene hablando la batalla fuerte entre el espíritu y la carne. Entonces, nosotros sabemos de que esa batalla está en medio de nosotros, que nosotros tenemos dos naturalezas, cada uno de nosotros, los que hemos venido a la presencia del Señor, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos conocido al Señor, los que somos salvos, tenemos una doble naturaleza. Por una parte tenemos la herencia que recibimos de Adán, que es la naturaleza adámica, que aquí se llama la carne y que tiene otros nombres que también les vamos a enseñar. Pero también tenemos la naturaleza nueva por la cual nos convertimos en nuevas criaturas, una naturaleza en la cual es la naturaleza de Dios en nosotros, que nos dice la palabra que nos hace participantes de la naturaleza divina, porque en la naturaleza adámica encontramos de que esa naturaleza adámica, el espíritu murió, pero en la naturaleza que Cristo nos entregó a través de la cruz y por la fe que nosotros tenemos en esa muerte en la cruz, entonces nuestro espíritu revive, nuestro espíritu resurge, nuestro espíritu renace, nuestro espíritu ahora es un espíritu nuevo, no es el espíritu viejo que teníamos, que estaba muerto en delitos y pecados, sino un espíritu nuevo. Pero entonces, muchos creyentes, ¿por qué esta palabra, pastor? Porque tanto nosotros como los nuevos creyentes es necesario que sean instruidos en esta batalla. ¿Por qué? Porque una persona llega a Jesús, tiene 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años y dice, pastor, pero yo ahora tengo más batallas que antes cuando no conocía al Señor. Ahora hay más luchas, ahora veo más bloqueos, más obstáculos, más dificultades y viene la tristeza, viene la congoja, vienen tantas cosas que se presentan en la vida del creyente, tanto el nuevo como el creyente que ya es mayor, el creyente que ya tiene tiempo en la palabra. Entonces viene el desasosiego en la palabra. Pero yo te quiero decir hoy, cuando el Señor creó la tierra, toda naturaleza que Dios hizo en el hombre era perfecta. El hombre y la mujer que Dios hizo, Adán y Eva, eran perfectos. Diga, Adán y Eva eran perfectos porque Dios todo lo hizo bueno y Él lo examinó y dijo, vio Dios ya en el 6º día que todo lo que había hecho ese día era bueno y lo que había hecho, lo máximo que había hecho, lo mejor de la creación se llamaba el hombre. Pero el punto número 1 que vamos a ver es que todo ser humano nace con una naturaleza caída y pecaminosa. ¿A causa de qué, pastor? A causa de la caída del primer hombre, como está explicado en la palabra, por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. Por el pecado de un hombre, el pecado pasó a todas las generaciones posteriores. Por el pecado de un mundo entró la rebelión, entró la desobediencia, entró la iniquidad, entró el orgullo, entró el odio, entraron todas y cada una de estas cosas. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no quiso hacer un hombre robótico. Es muy fácil un robótico que lo que tú le digas él lo hace, pero Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios le dio al hombre la capacidad de pensar y tomar decisiones por sí mismo. Es decir, la capacidad de escoger.
¿Y qué fue lo que pasó, pastor? Lo que pasó fue que el hombre escogió precisamente lo que no tenía que escoger. Escogió lo malo. Es decir, él escogió rebelarse contra el Creador, rebelarse contra la palabra. Todo eso está en el capítulo 3 de Génesis. Todo está en el capítulo 3 de Génesis. Toda esa rebelión que hubo de parte del hombre, desconociendo a Dios, desconociendo la palabra, desconociendo las órdenes, y todo lo perdió. Ahí entró el pecado, ahí entró la muerte en el mundo. Ahora, ese pecado de Adán trajo una ruina para el ser humano, una ruina moral, una ruina emocional, una ruina mental, una ruina financiera, una ruina en todos los órdenes, en las propias relaciones, una ruina en su corazón, que era un corazón sano, un corazón bueno, un corazón excelente, se dañó también. Ahora, vamos a ver, pastor, cuáles son los nombres de esa naturaleza pecaminosa. Para entrar directamente en materia, hay varios nombres que se le da a la naturaleza pecaminosa en la Biblia. En 1 Corintios 2:14, por ejemplo, se le llama el hombre natural. La naturaleza pecaminosa, cuando usted oye en la palabra que se habla de un hombre natural, es el hombre caído, la naturaleza caída, el hombre que ha caído en pecado. Dice así 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí este es un primer nombre de esta naturaleza caída o naturaleza pecaminosa. Un segundo nombre que se le da a esta naturaleza, y aparecen muchísimos versículos en la Biblia, se llama la carne. Se le llama la carne. Juan 3:6. El evangelista Juan y el apóstol Juan dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí se está hablando de una carne que es la que muchas personas nacen por la carne, pero otros nacen por el espíritu. Pero fíjense ustedes que el primer nacimiento aquí en la tierra es por la carne. Y ese nacimiento por la carne, ¿por qué? ¿Por qué se dice por la carne? Porque no solamente es porque es una relación de carne y sangre, sino también porque es una relación de pecado, bajo el pecado original que habíamos caído. Pero el nacimiento del espíritu es cuando hay una fe de por medio, cuando hay una acción de confesar nuestros pecados y creer en un Jesucristo que vino a esta tierra y murió por nosotros. Ese es un nacimiento del espíritu. Por eso dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros ahora somos espíritu, somos un ser espiritual, pero también tenemos la herencia carnal, que es la batalla que hay. Número 3, otro nombre que se le da a la naturaleza caída pecaminosa es el viejo hombre. El hombre viejo, el viejo hombre. Eso está en varios versículos en la palabra, pero solamente vamos a citar Efesios 4:22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está lleno de vicios conforme a los deseos engañosos. Pablo aquí le estaba enseñando a los efesios: despójense de ese viejo hombre. Si usted quiere vivir una vida de éxito, una vida de bendición, una vida de bienestar, una vida sana, una vida con los caminos rectos, que las cosas vayan bien, despójese del viejo hombre. Deje atrás ese viejo hombre, porque ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa está llena de corrupción y de deseos engañosos. Otro nombre que tiene esa naturaleza caída o pecaminosa se llama la naturaleza adámica. Está en la 1 Corintios 15:22 y dice la palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán fue el que a través de su pecado trajo la muerte a la raza humana. La naturaleza adámica trajo la muerte, pero la naturaleza de Jesucristo, que no pecó, Jesucristo que no desobedeció, Jesucristo que no se rebeló a su Padre, Jesucristo que no tiene iniquidad ni pecado, Él trajo la vida. Jesucristo es espíritu y trajo la vida, la nueva vida que nosotros necesitamos. Vamos a ver algunas características de esta naturaleza adámica y tome nota de la palabra y tome nota también de la característica. En Jeremías 17:9 nos habla de una característica engañosa. Esta naturaleza adámica que nosotros tenemos es engañosa. ¿Cómo así, pastor? Claro,
Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando nosotros no conocemos al Señor, nuestro corazón nos engaña. Y la gente, no, yo lo hice de corazón. Pero el corazón es ciego, el corazón no ve, pero el corazón actúa y el corazón opera. Y dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón sale la violencia del hombre. ¿Por qué? Porque este es un corazón que está lleno de corrupción y lleno de pecado por la naturaleza pecaminosa. Pero sigue diciendo la palabra en Salmos 14:1 que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Mire cómo es de necio. No hay Dios. ¿Cuántas personas necias hay en esta tierra? Tal vez miles, tal vez millones, que dicen, no hay Dios. Si hubiera Dios, todas estas situaciones que estamos viviendo del COVID y todas estas situaciones de la peste y todas estas situaciones del hambre, toda la situación de la pobreza, no existiría porque un Dios realmente no permitiría eso. La gente tiene su propia manera de pensar. Esos son los necios. No hay Dios, se han corrompido estos necios y hacen obras de todo tipo de abominación. No hay quien haga el bien, dice la palabra. Eso está en el Salmo 14:1. Salmo 14:1 que nos está diciendo que esta naturaleza es pecaminosa. Esta naturaleza es corrupta. Pero una tercera característica es que es pecaminoso desde el principio. Es decir, esta naturaleza es corrompida y es pecaminosa y es corrupta. En el Salmo 51:5, el Señor le revela a David, y David lo expresa de esta forma: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No había nacido David, y él supo que antes de nacer ya estaba en pecado. Y algunos han dicho que estaba en pecado porque no era un hijo del matrimonio, sino un hijo natural. Pero cuando David está diciendo que nació en maldad me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre, se refiere al pecado que todos traemos, porque no hay nadie que nazca en esta tierra que ya no venga en pecado, con excepción de Jesús, que nació de otra forma. Amén, que nació por el Espíritu. Y en Génesis 8:21 la Biblia sigue diciendo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En mismo Génesis dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Aquí estamos viendo entonces que desde un principio ya la maldad estaba, ya esa naturaleza pecaminosa estaba obrando, estaba operando y estaba haciendo y estaba deshaciendo. Esa naturaleza pecaminosa además vive en enemistad con Dios, como lo dice la palabra en Romanos 5:10. No puede obedecer a Dios. También está en Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que la carne siempre está en un estado que se llama rebelión. Dígalo, se llama rebelión. Y tú no eres rebelde. Diga, yo no soy rebelde, pastor. Yo no soy rebelde ni voy a ser rebelde, porque los que están en rebelde son los que andan en su carne, en la vanidad de su carne, en la vanidad de su mente. Otra característica, no pueden agradar a Dios ni tampoco pueden. Dice Romanos 8:8, la carne no puede hacer nada que le plazca a Dios. Porque la carne no tiene fe. Porque la carne no agrada a Dios. Y la Biblia dice que para agradar a Dios tenemos que tener fe. Pero la carne hace todo lo contrario. Todo lo que hace la carne es para desagradar a Dios, para irritar a Dios, para desatar la ira de Dios, para desatar el enojo de Dios. Tampoco la carne puede comprender a Dios. Y en 1 Corintios 2:11 dice la Biblia, porque alguien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino solamente el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que estamos viendo aquí en la palabra que la carne no puede comprender a Dios. Solamente los que están conectados con el Espíritu de Dios, es decir, los que han nacido de nuevo, los que ahora Dios les dio de su Espíritu, nos entregó de su Espíritu, podemos tener la posibilidad y la oportunidad, como ahora, a través de la palabra que estamos hablando, de que usted conozca algo de Dios. Consecuentemente, pastor, entonces, ¿qué está pasando? Diga, todo ser humano sin Cristo está perdido.
Todo ser humano sin Cristo está condenado. Y todo ser humano sin Cristo mora bajo la ira de Dios. Es decir, que no hay salvación. Hay condenación, hay pérdida y hay ira de Dios. Ira de Dios significa juicio de Dios. Por eso estamos en un tiempo de crecimiento espiritual. Estamos en un tiempo, esta palabra no solamente es para ti, iglesia, no solamente es para ti, hermano, que tienes 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, también es para la familia, también es para los amigos, también es para todos aquellos que no conocen nada de la palabra, por cuanto aquí estamos viendo que la persona que no tiene a Jesús es carnal. La persona que no tiene a Jesús es natural. La persona que no tiene al Señor en su corazón está desprovista de la cobertura, de la protección, de todo lo que Dios quiere darle. No tiene nada de esto. Porque el que no tiene al Hijo no tiene nada. Pero el que tiene al Hijo lo tiene todo. ¿Cuántos tienen al Hijo? ¿Cuántos pueden decir, yo tengo al Hijo? Yo tengo al Hijo. Yo tengo a Jesús. Jesús está en mi corazón. Yo acepté a Jesús en mi corazón. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Rey. Amén. Amén. La buena noticia es que Jesucristo vino para darnos una nueva naturaleza. Diga, hay una buena noticia. Jesús vino para darnos una nueva naturaleza. Él vino a traer una nueva naturaleza a nosotros. Y esa naturaleza es la naturaleza espiritual. Entonces, hemos visto una primera parte que es la naturaleza carnal. Ahora vamos a ver la naturaleza, lo que nos interesa, lo que nos importa. Porque todos sabemos que mientras estemos en esta tierra, todos pecamos. Mientras estemos en esta tierra, todos somos, la carne es débil. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener dificultades, opresiones, quebrantos, etc. Pero ahora importa es saber qué es lo que Dios proveyó para nosotros. ¿Cómo se llama ese regalo que Jesús trajo para nosotros por causa de la fe que tenemos en Él? En 2 de Pedro 1:4 dice, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Este es un regalo de Dios. Ahora Jesús dice, tomen la naturaleza de Dios, tomen de mi espíritu, tomen, se los pongo en ustedes. Este espíritu ha sido transferido del Señor hacia nosotros. Esa misma naturaleza divina es la naturaleza de Jesucristo. Él murió para que nosotros pudiéramos recibir la naturaleza espiritual que el Padre le había entregado a Él. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estar en Cristo qué significa? Estar en Cristo significa que ya conocimos al Señor. Estar en Cristo significa que nosotros estamos caminando con Él. Estar en Cristo significa que estamos siguiendo los pasos de Él. Estar en Cristo significa que nosotros somos obedientes a la voz de Jesús. Como dice el mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas ovejas de Jesús hay aquí? ¿Cuántas ovejas de Jesús me están oyendo en este momento? ¿Cuántos más quieren ser hoy ovejas de Jesús? Porque de pronto tú te sentaste ahí, pero tú no eres oveja ni conoces nada de Jesús. Pero el Señor está contigo. El Señor quiere tocar tu corazón. El Señor quiere llegar a tu vida. El Señor quiere bendecir tu alma. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira qué nivel de compenetración, de pasión, de fuego, de unidad, de amor, de compañerismo, de oración, de profundidad en la relación entre Pablo y el Señor, que dice, ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Y tú y yo tenemos que recorrer el camino que recorrió Pablo, para que tú también puedas decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Este es la naturaleza que el Señor nos ha entregado, porque nosotros tenemos un Cristo que a veces está pequeño, pero tú tienes que, como dijo el evangelista Juan, el primo de Jesús, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Diga, usted quiero que lo repita conmigo, es necesario que yo mengüe para que Jesucristo crezca. Es necesario que Jesucristo crezca todos los días en nosotros. Y aún la Biblia, la palabra dice, para que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Es decir, tenemos que crecer de una estatura de
del nivel de los tobillos a las rodillas, a la cintura, al cuello, al nivel de la estatura perfecta de Jesús. Todos tenemos que crecer y eso es un trabajo de los procesos que el Señor hace con nuestras vidas para que nosotros vayamos avanzando todos los días y vayamos madurando y podemos tener un fruto del Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 13:14 la Biblia dice: vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren vestirse del Señor Jesucristo? ¿Cuántos quieren tener las vestiduras de Jesús? ¿Cuántos quieren dejar los trapos viejos? ¿Cuántos quieren dejar la inmundicia? Lo que esta vida nos había dado, lo que Satanás nos había regalado. Esas vestiduras no sirven. Esas vestiduras como las que se puso Adán y Eva después del pecado, no servían para nada. Esas hojas de higuera no sirven para nada. Las vestiduras del mundo no sirven para nada. Así que tienes que estar atento. El Señor dice vístanse del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que estar revestidos y que el mundo vea en ti y en mí a un Cristo vivo. Otra vez dígalo. Que el mundo vea en ti y en mí a un Cristo vivo. Eso es lo que se requiere. Que la gente conozca a Jesús por el testimonio tuyo, por el testimonio mío, por el testimonio de tu casa, por el testimonio de tu familia, por el testimonio de tus hijos. Eso no es sencillo, pero se puede lograr. Amén. Porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Y sabes una cosa, Cristo vino al mundo para poner su vida a disposición de todos nosotros. Él vino a morir por ti y por mí. Y dije, yo he venido para darte vida. Escúchalo y recíbelo. Y vida en abundancia. ¿Cuántos reciben la vida que Jesús prometió? Diga, yo recibo la vida que Jesús prometió. Yo recibo todo lo que el Señor dijo que me iba a entregar. Yo lo tomo ahora. Y en Juan 10:10, la palabra dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene nada. En contraste con nuestra naturaleza humana, vieja y pecaminosa, esta vida de Cristo en nosotros, ¿cómo se llama? Diga, se llama el hombre nuevo. Allá habíamos hablado del hombre viejo. Allá habíamos hablado de la vieja naturaleza. Allá habíamos hablado de la genética de Adán. Ahora estamos hablando de la genética de Jesús. Ahora estamos hablando del hombre nuevo. Ahora estamos hablando de la nueva criatura. Ahora estamos hablando de lo nuevo que el Padre envió a través de su Hijo para que nosotros disfrutáramos en esta tierra, mientras estemos aquí vivos en esta tierra, disfrutemos de una nueva naturaleza y de una relación poderosa con Él, una relación poderosa con el Espíritu Santo, una relación maravillosa con Jesús, para que nosotros tengamos una fe, tengamos una confianza, desarrollemos sabiduría, desarrollemos la inteligencia de Dios, desarrollemos la oración, podamos hacer ayunos de éxito, podamos utilizar los dones del Espíritu Santo, porque no son para nosotros, son para usarlos, son para el cuerpo, son para bendecir. El don de sanidad es para sanar a enfermos. La gloria sea para el Señor. Y Colosenses 3:10 sigue diciendo la palabra, y revistámonos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero en Efesios 4:24 dice, vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Todo hombre y toda mujer hoy que se entrega a Jesús, que conoce al Señor, que hace la profesión de fe y que es entrenado en la iglesia para crecer y para desarrollarse, esta persona va a tener y va a poseer una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, una naturaleza divina. ¿Cuántos lo reciben? Yo lo recibo, yo el primero, yo lo recibo. Yo recibo la naturaleza espiritual que mi Cristo me ha dado. Recibo la naturaleza divina que Él ha puesto en mis manos, que Él me ha confiado. Esta vida es la misma vida de Jesucristo, que está impartida hoy a cada creyente por el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se llama todo este proceso? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un proceso de convertirnos de las tinieblas a la luz. Dejar, abandonar, desechar lo del viejo hombre y abrazar todo lo que nuestro Padre tiene para nosotros por la fe.
Amén. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto dicen, yo voy por esto también? Así como tú has ido por una bendición, así como has ido por la salvación, así como has ido por la redención, así como has orado y creído en una sanidad física o una sanidad emocional, hoy también el Señor te está invitando a que tengas la capacidad y hagas el esfuerzo para recibir la plenitud de la nueva criatura que Dios te está entregando. Pero la lucha entre las dos naturalezas será hasta la venida de Jesucristo o hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados. Pastor, ¿cómo así? Claro. Tal vez algunas personas piensan de que si están consagrados al Señor, si están en oración, si están en ayuno, si están en esto y en lo otro, ya se acabó la naturaleza vieja. No se ha acabado la naturaleza vieja. Esa batalla continúa. Pablo mismo lo dijo y lo estableció, y usted busca los libros de Pablo, las cartas de Pablo, las cartas, sobre todo las cartas de los romanos, en el capítulo 6 y 7, y se va a dar cuenta en donde él dice y manifiesta que lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso lo hago. ¿Por qué? Porque hay dos leyes, y eso lo vamos a ver más tarde. Hay dos leyes dos leyes espirituales que están en confrontación. La ley del pecado y de la muerte versus la ley del espíritu y de la vida. Pero diga, yo me hago partidario, yo tomo partido por la ley del espíritu y de la vida. Yo no me conformo con la ley del pecado y de la muerte. Pero los miembros de nuestro cuerpo tienen que ser sometidos. Amén. Vamos a leer la palabra en 1 de Corintios 15, del 52 al 55, que nos habla un poco acerca de esta batalla que va a llegar hasta ese momento. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, en ese momento en que se toque la trompeta, los muertos resucitan incorruptibles. O sea, ya esos cuerpos no se volverán a corromper más. No podrá haber corrupción en esos cuerpos, no podrá haber deterioro, daño, destrucción, sino así como Jesús resucitó y su cuerpo no se descompuso, porque Dios lo estableció así, aunque estuvo 3 días bajo la tierra, dice, tu santo no verá corrupción, y no la vio. Pero nosotros morimos y el cuerpo se deshace allí, no necesita que lo pasen por el crematorio, por el horno, sino que se va a deshacer. Con el tiempo se va a deshacer y se va a volver polvo y ceniza, porque así como fue establecido para Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. Así pasa con todos. Pero te digo algo. A la final trompeta, cuando el Señor venga, dice la Biblia, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Diga, si usted está vivo y yo estoy vivo en el momento que el Señor viene por nosotros, por la iglesia, nosotros seremos transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos quieren vivir ese momento? ¿Cuántos quieren estar vivos para el momento del regreso del Señor? Porque es necesario que esto corruptible, todo este cuerpo, inclusive el alma, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Jesús ya no puede volver a morir. Jesús resucitó y es inmortal. ¿Y está dónde? A la presencia del Padre. Es Dios plenamente, como el Padre y como el Espíritu Santo. Y está reinando todo el universo. Está bajo su comando. Él es el ejecutor de todos los proyectos del cielo. Él es la cabeza de todos estos proyectos. El Padre direcciona y Jesús ejecuta todo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque diga, el sepulcro no me podrá contener. La muerte no me podrá contener, ni me podrá detener, porque nosotros tenemos un llamado y tenemos un proyecto y un propósito de Dios y una palabra de que nosotros resucitaremos y que nosotros seremos transformados. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Diga, yo me pongo de acuerdo con esta palabra, pastor, yo recibo esta palabra. Yo sé que hay una batalla fuerte con mi carne, pero yo voy a resucitar en el caso de que moramos. Pero yo también voy a ser transformado cuando llegue Jesús a esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque la carne fue posicionalmente crucificada. Todo la naturaleza de pecado, la genética adámica, dice, fue posicionalmente crucificada con Cristo.
Y aquí nos vamos adentrando en otro nivel y en otro punto, y quiero que usted esté muy atento, porque esto es por la fe. Como dice la palabra en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya fue destruido para que yo no le sirva al pecado, ni tú le sirvas al pecado. Pero esto es por fe, porque dice, pastor, pero yo cómo puedo decir que mi cuerpo de pecado fue destruido si está vivito. La carne me tienta, se salta y se exalta. Pero es por la fe. La misma fe que tienes de que un día vas a estar con el Señor en el cielo. La misma fe que tienes de que el Espíritu Santo te está escuchando y te está guiando. La misma fe que tienes de que todo te va bien en tu trabajo, en tu vida. La misma fe que tienes de que tu familia está en las manos de Dios. La misma fe que tienes de que el Señor te protege de noche mientras duermes, mientras descansas o mientras viajas. Todo. La misma fe es la misma fe que tenemos que declarar. Y lo vamos a declarar, y esta iglesia tiene que aprender a declarar: mi cuerpo de pecado fue destruido. Yo lo diría también, mi cuerpo de pecado fue destruido. Es decir, que por la fe tenemos que considerar que ya murió ese cuerpo de pecado, aunque todavía hay una lucha. Y vamos a ver lo que yo les anuncié de Primera de Romanos 7, todo el capítulo 7 es de esta batalla, pero escogimos 4 versículos. Romanos 7 del 15 al 19. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está morando en mí. Eso lo está diciendo Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mira lo que dijo Pablo, en mi carne no mora el bien. Es más, te voy a decir algo, la carne nunca se va a convertir. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer el bien. Fíjense ustedes, por el contrario, Romanos 8:2 revela la fuente de la victoria. Pero Romanos 7 sigue siendo una ilustración de la batalla perpleja, de la lucha perpleja, compleja, dentro de cada creyente genuino. Si tú eres un creyente verdadero, tú estás batallando con esta carne. Tú estás batallando con esa naturaleza. Pero ya Dios te dio la victoria. Y eso lo vamos a ver posteriormente en Romanos 8:2. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Esto está estableciendo el nivel de la batalla. ¿Quién está peleando aquí? Tu espíritu está batallando contra quién? Contra tu carne. Diga, mi espíritu está batallando contra mi carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El problema es que dentro de cada creyente hay dos naturalezas directamente opuestas. La una contra la otra y en lucha constante. Hay una batalla, esa batalla no cede, esa batalla continúa. Por eso le dije, hasta el día de tu muerte, o hasta el día que Jesucristo venga, o hasta el día que tú seas transformado, tu cuerpo ya en un cuerpo incorruptible, hasta ese momento hay una batalla. La pregunta que usted haría sería, ¿puede el creyente tener la victoria? Repito, ¿puede usted como creyente y yo como creyente podemos tener la victoria? ¿Habrá paz en nuestras vidas? ¿Esta batalla se puede ganar? La gloria sea para el Señor, que el Señor tiene la respuesta. Y es una respuesta positiva, y es una respuesta verdadera, y es una respuesta creíble. Es una respuesta de fe y es una respuesta de poder. Diga, no estoy solo en esta batalla. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Yo no estoy solo en esta batalla, porque el Señor de los cielos dispuso su Espíritu Santo para que venga en mi ayuda. Otra vez lo repito, no estoy solo en esta batalla, porque el Señor de los cielos dispuso el Espíritu Santo para que venga a ayudarme en esta batalla. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Diga, la gloria sea para el Señor. Usted sabe, y el Señor me recordaba que ha habido 3 batallas. Una batalla en el cielo en donde se levantó
Satanás y sus ángeles, y se levantó Miguel, en representación de Dios, Miguel, el arcángel Miguel y los ángeles de Dios. Y esta batalla tuvo un final feliz para el cielo, porque Satanás fue vencido y fue expulsado del cielo y fue enviado a la tierra. Pero hubo una segunda batalla ya en la tierra, una segunda batalla ya en la tierra. Primero peleó el Padre, el cual delegó en el arcángel Miguel. Segundo peleó el Hijo, aquí en la tierra. Y Jesucristo vino y murió en la cruz. Y dice la Biblia que triunfando sobre las potestades de las tinieblas, sobre Satanás y sus ángeles y sus gobernadores y sus principados, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántas victorias para el cielo? Para nuestro Padre, 2 victorias, la del Padre y la del Hijo. ¿Y cuántas derrotas para el diablo? 2 derrotas. Pero hay una tercera batalla, porque Satanás vino a batallar contra la descendencia de la mujer. La serpiente, el dragón, el diablo, la serpiente antigua, a luchar contra la descendencia. El enemigo ya no es realmente el enemigo de Dios, porque él no tiene con qué. Está vencido completamente. Pero él sí está batallando es contra la iglesia, que es la descendencia de la mujer, que es la descendencia de Jesucristo, que somos el cuerpo de Cristo. Él está batallando. Y la batalla, ¿sabes? Hay una batalla fuerte, aparte de la batalla directa contra Satanás y sus huestes, hay una batalla dentro de nosotros por la mala siembra que él dejó. Pero ¿sabes quién está al frente de la batalla de parte del cielo? El Espíritu Santo. No estamos solos, porque la iglesia está batallando junto con el Espíritu Santo en contra de Satanás y sus ángeles, en contra del mundo y en contra de la carne. Nosotros no estamos solos en ninguna de las 3 batallas. En estas 3 batallas tenemos el auxilio, el apoyo y el gobierno del Espíritu Santo a favor de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Diga: yo le conozco. Yo te recibo, Espíritu Santo, porque yo te conozco. Yo te recibo, Espíritu Santo, porque yo te conozco, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y en Romanos 8 del 11, 15 y 16 sigue diciendo la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Repite esta palabra: somos los hijos de Dios. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me da testimonio a mí. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace que esta nueva vida que Jesús nos entregó ahora sea una realidad, y Él nos libra por su poder del dominio de la vieja vida de pecado. Y la palabra prometida de Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que hay una ley espiritual mayor que la ley del pecado, y esa ley se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Juan 6:63 sigue diciendo: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que te da vida a ti y el que me da vida a mí? Diga: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da vida. El Espíritu Santo me da vida. Y en Gálatas 5:16 la palabra sigue diciendo: anden pues en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Cuando yo y tú reconocemos la presencia en nuestra vida diariamente del Espíritu Santo y confiamos en su poder, entonces caminaremos en victoria. ¿Cuántos quieren caminar en victoria? ¿Cuántos quieren caminar en victoria esta noche? ¿Cuántos quieren recibir la victoria del cielo? Reconoce la presencia del Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Sé dócil, sé manso ante el Espíritu Santo. Sé su amigo. Habla con Él y el Señor te visitará poderosamente
Y no importa cuántas tentaciones puedan venir. No importa, porque tú seguirás siendo obediente al Señor. Y estos deseos de la carne no te doblegarán. Más bien aflorará en tu vida y fluirá de tu vida hacia ti y hacia las personas el fruto del Espíritu Santo. Fluirá el amor, fluirá la mansedumbre, fluirá la bondad, fluirá el dominio propio, fluirá la paz. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya, gloria al nombre del Rey. Pero hay varios medios y varias fuentes de poder adicionales que el Señor nos entrega para poder vencer esta naturaleza humana carnal y pecaminosa. Número 1, tenemos el poder de la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice: santifíquense en la verdad, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es verdad. Número 1, la palabra. La palabra purifica, la palabra lava, la palabra bendice, la palabra nos limpia. En Salmo 119, 9, 11, son muchos los versículos, pero en Salmo 119, 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para yo no pecar contra ti. Por consiguiente, hermanos, si quieres tener victoria contra esta naturaleza carnal, lee la palabra, estudia la palabra, revisa la palabra, examina la palabra, pídele al Espíritu Santo que te dé el entendimiento de la palabra y la sabiduría para tener esos versículos listos para el momento del ataque. Cuando la carne quiera rebotarse, usted le sale con la palabra y te aquietas, carne, te sujetas. Número 2, de las ayudas que tenemos y de los medios que tenemos como fuentes de poder, diga el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos bendicen el poder de la sangre? Y gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias porque tu sangre tiene poder para vencer y tu sangre tiene poder para limpiar. En 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, toda maldad, toda rebelión, toda iniquidad. Y si tienes malos pensamientos, malas emociones, llévalas a la cruz. Y la sangre te limpia de todo pecado. En Hebreos 10:19 dice la palabra: por la gran redención y poder de su sangre derramada, tenemos acceso directo a Dios. Él rompió el velo del templo y nosotros podemos entrar confiadamente delante de la presencia de nuestro Padre y hablar con Él. Eso no lo tenía el mundo antiguo. Eso no lo tenían ni siquiera muchos reyes ni jueces. La gente no lo tenía, pero tú y yo lo tenemos porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo después del sacrificio de Jesús. Y en Apocalipsis 12:11, una palabra que nosotros hemos trabajado muchísimo y la hemos señalado y la hemos cubierto, dice: podemos vencer por la sangre. Y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Y número 3, tenemos el poder de la oración. Diga: gracias, Señor, porque es un arma de guerra impresionante la oración que podemos hacer. En Santiago 5:16 dice la palabra: la oración eficaz del justo puede mucho. Si estás sintiendo que eres tentado, si estás siendo acosado, si la carne está que se quiere revolver, ora, ora, ora. Entra en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público y Él te dará la victoria en público. En Lucas 18:1 dice: se debe orar siempre y no desmayar. Y en otra parte de la Biblia dice: hay que orar sin cesar, o sea, continuamente, todos los días. Todos los días son días de oración. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Porque la oración tiene poder y a través de la oración hemos conquistado muchísimas bendiciones y muchísimas victorias, no solamente contra el enemigo externo, no solamente contra el mundo, sino también en lo interno, en lo personal de cada uno de nosotros. Porque la oración suelta el poder de Dios. Diga: la oración suelta el poder de Dios. La oración hace operar el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último tenemos el doble reconocimiento, que Cristo murió y potencialmente y posicionalmente nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, adámica y corrupta fue crucificada. Esto te lo dije
Y tenemos que grabarlo tú y yo. Tienes que anotarlo en tu libreta, tienes que anotarlo en tus notas en el celular o en el computador. Así como Cristo murió en la cruz, tu naturaleza pecaminosa fue crucificada allí mismo. Diga, mi naturaleza pecaminosa ya está acá en la cruz. Ya estás en la cruz. Ya estás en la cruz. Y estás muerta. Y de ahí no te puedes parar. Y no te puedes levantar. Y tienes que hacer una fe a prueba de todo. Porque esa fe te va a servir para que esta naturaleza no te derrote, para que esta naturaleza no te doblegue, para que esta naturaleza no te haga retroceder del camino. Mire lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién fue crucificado? Nuestro viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? La vieja naturaleza. ¿Qué es la vieja naturaleza? La naturaleza adámica, el cuerpo de pecado. Lo que está dañado en nosotros ya fue crucificado. Amén. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto implica, hermanos, que por la fe tenemos que creer que ya nuestro cuerpo de pecado fue crucificado. Amén. Ya tenemos la victoria. Porque el Calvario, la cruz del Calvario nos dio esta victoria. Esta naturaleza de pecado está muerta, la naturaleza vieja está muerta. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 2:20 sigue diciendo la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta vieja naturaleza tiene que ser considerada muerta, como si habiendo muerto nosotros con Cristo, que nos ha quitado la vestidura vieja y nos hemos puesto vestiduras nuevas en Cristo. Ahora mismo, usted por la fe, número uno, tiene que declarar muerta esas viejas vestiduras, muerta todo esto, y vivo para Dios. Diga, yo estoy vivo para Dios. Yo estoy vivo para Dios. ¿Qué significa que estamos vivos para Dios? Que ahora podemos oír la voz de Dios. Que ahora podemos ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Que ahora estamos listos para seguir lo que el Espíritu Santo nos diga. Ahora estamos listos para caminar en el propósito de Dios. Caminar en los proyectos de Dios. Diga, yo estoy vivo para Dios. Yo estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Porque Jesús me ha dado una nueva naturaleza. Una naturaleza espiritual. Una naturaleza de bendición. Una naturaleza nueva. Y yo tengo que ver las cosas de otra manera como las ve mi Dios. Tengo que ser un protagonista de que la voluntad del cielo se haga aquí en la tierra. En Romanos 13:14 dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Aleluya, la gloria sea para el Señor. Ahora mismo la gloria es de Él. Vamos a orar. Padre, ayúdanos ahora a reconocer que tenemos esta batalla, Señor, con la naturaleza carnal, con la naturaleza adámica, con el hombre viejo, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer que tenemos esta batalla y permítenos afirmarnos por la fe en la nueva naturaleza que Cristo nos ha regalado, que es la vida nueva en Cristo, que es la nueva criatura que está en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a crecer en la palabra para recibir por la fe esta impartición de que lo que ahora estamos viviendo, lo vivimos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu Santo, límpianos de todo pecado y de toda maldad, y que se manifieste el poder de Dios dentro de nosotros, y ayúdanos a reconocer por la fe como muerto al viejo hombre. Padre, gloria te doy, honra te doy, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada en el corazón de cada uno de nosotros, de cada creyente, de cada oyente, Señor, de cada familiar, de cada amigo, en las casas, Señor, sea oída esta palabra, sea compartida esta palabra, y esta palabra produzca un efecto, Señor, en donde tus hijos sean desatados del viejo hombre, sean desatados de la vieja naturaleza, sean desatados de la opresión adámica de su cuerpo, Señor, y que el nuevo ser que hay en cada uno de nosotros viva. Y cada uno lo pueda entender y diga, yo vivo para Dios, yo vivo para Jesús. Lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo soy, lo soy en la fe del Hijo de Dios, y vivo para Él. Amén. Mi vida le pertenece a Él. Él fue el que me compró. Él me compró por precio. Él me rescató del hoyo cenagoso y me trajo a nueva vida. Me trajo a la luz. Me trajo al reino de la luz. Me sacó de las
tinieblas. Y hoy yo bendigo el nombre de Jesús. Padre, gracias Dios. Gracias por todos los que han escuchado esta palabra, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que por primera vez escuchan una palabra de esta naturaleza, Señor. Ahora bendícelos, Dios, y que cada uno pueda hacer su oración de fe, Señor. Cada uno pueda entregarse a ti, Señor. Que cada uno pueda decir: yo me entrego hoy a ti, Jesucristo. Hoy yo me pongo delante de tu altar y delante de tu presencia y te digo: gracias, Jesús, por haber venido a la tierra. Gracias por haber muerto por mí. Mi vida es tuya, Jesús. Haz con ella lo que quieras. En el nombre de Jesús, Señor. Y que todas estas personas se puedan reportar a través del chat de la iglesia y puedan decir: aquí estoy, necesito ser entrenado, necesito ser preparado, necesito ser capacitado, necesito ser ayudado para poder caminar en todos los proyectos que el Padre tiene para mí. Amén y amén. ¿Cuántos fueron bendecidos por esta palabra en esta noche? Hoy yo los bendigo con toda bendición del cielo. Pero también les recuerdo que el día domingo vamos a tener los 2 servicios presenciales. Usted glorifique el nombre de Dios, bendiga el nombre del Señor, ore por el servicio presencial, invite a un amigo, invite a un familiar, llévese a alguien, porque Dios está viendo lo que nosotros estamos haciendo hoy. El Señor está de nuestro lado, el Señor está de nuestra parte y el Espíritu Santo está listo para ayudarnos. Los bendigo con toda bendición del cielo, que tengan un resto de semana feliz y bendecido. Y el domingo, ya saben, todo el mundo, cada familia preparado para asistir a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Es la cita. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén.